Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Y bueno, hoy he decidido sentarme y hablar con más tranquilidad en esta apacible tarde, pero también inusual porque estamos en invierno, en febrero. No llueve, no nieva, no hace demasiado frío, lo cual es bastante anormal. La agricultura se va a ver afectada, así que veremos cómo avanza esto hasta la primavera. Y bueno, ahora me gustaría comentar una serie de claves muy importantes que descubrí en mi proceso de autodescubrimiento y sanación, ya que algunas personas me habéis preguntado por los procedimientos que yo utilicé para salir de la crisis profunda de salud, que ya he comentado varias veces. Así que bueno, a pesar de que ya he dado algunas pautas, hoy voy a profundizar un poco más, dándoos una serie de claves específicas que os van a servir a todos a la hora de desencadenar una sanación mayor, independientemente de lo que estéis experimentando, sea una noche oscura del alma, una enfermedad física. Mismamente ayer una persona me contactó, ya me conoce desde hace tiempo, y bueno, me preguntaba cómo solucionar un estado de malestar que él tenía, sobre todo después de haber discutido con alguien. Dice que no se le van unos dolores de cabeza y de intestino que tiene, y que además pues recibió lo que parece ser un ataque de alguna energía oscura que él vio porque pidió al bendito que le mostrase que le estaba haciendo ese daño. Y evidentemente cuando nos dejamos llevar por la desesperación, la ansiedad, la pena, el odio, la incomprensión, todo eso nos pone en un estado de baja inmunidad a nivel físico y espiritual también, y almático. Y nos hacemos vulnerables ante ciertas energías que están en el ambiente, que son tóxicas. El cuerpo humano también tiene tóxicos en sí, además de bacterias oportunistas, virus, hongos, y claro, todo eso pues salta a la palestra, como quien dice, y toma la casa, la secuestra. Así que lo más importante es subir los niveles de inmunidad a todos los grados, tanto físico como almático como espiritual, y para ello no solo tenemos que comprender los procesos del cuerpo y el alma, sino tener la voluntad suficiente para accionar una energía de vida más elevada en nosotros, que en realidad tiene que ver con el amor, pero luego veréis que hay matices. En primer lugar, tened en cuenta que nuestro cuerpo físico está conectado a nuestro alma y por tanto lo que siente el alma lo va a manifestar el cuerpo. Por ejemplo, desde la más remota antigüedad se conoce que hay un tóxico en el organismo que en el Zohar lo llaman grasa tóxica, en la India lo llaman ama, en otros lugares lo llaman moco tóxico, en la medicina cabalística incluso lo llaman el satán del cuerpo, y eso se acumula en diversos órganos, sobre todo en el hígado. Y cuando hay un ataque de ira, de amargura, el hígado lo expulsa. Pero el cuerpo no puede deshacerse de ese tóxico tan fácilmente. Entonces, hay daños colaterales, evidentemente. Además, ese moco se acumula en otros órganos, como el páncreas, los intestinos. Está por todas partes. De hecho, esto se sabe porque las autopsias revelan altos niveles de mucosidad y adherencias, sobre todo en personas que han desarrollado alguna enfermedad. Y todo esto no solo tiene que ver con el exceso de alimentación, especialmente alimentación antifisiológica que produce mucha mucosidad, sino sobre todo con una emocionalidad desordenada
que hace al cuerpo incapaz de gestionar toda esa cantidad de toxicidad, pero también incapaz de combatir a agentes dañinos como son los hongos, las bacterias. Por eso pienso que lo que venía a decir el Dr. Henry Wright, del cual ya os hablé, acerca de que el sistema inmune ataca diversos órganos cuando está en un estado de estrés, no llega a cuadrar del todo. Sí que es verdad que el sistema inmune pues, se desorganiza, se vuelve muy virulento y en el proceso pues destruye órganos, destruye tejidos, ataca la piel. Pero el problema no es el sistema inmune en sí, el problema es que hay algo en el cuerpo y el cuerpo pues en un estado de estrés se ve incapaz de gestionarlo bien. Así es como llegué a pensar cuando experimenté diversos tipos de alergias alimenticias, inflamaciones sistémicas, en parte por algún tipo de infección que ya venía de atrás, por una contusión en la parte del pecho. Y como dije, bueno, yo desarrollé alergias fortísimas y no tomé ni un antihistamínico porque quería saber por qué, quería comprender qué es lo que ocurría. Y me llevó muchos años averiguar cuáles son los mecanismos básicos. Y la verdad es que al final llegué a tener una comprensión básica, pero llegué a la conclusión también de que lo importante no es hallar causas o mecanismos, porque hay muchos, la mayor parte de los cuales son desconocidos. La ciencia, la medicina apenas conoce cómo funciona el cuerpo humano, pero sí que hay una finalidad que podemos conocer, para qué estamos viviendo algo, y es para descubrir una capacidad mayor de amar, de desencadenar la sanación por medio de la voluntad y la conciencia. Y eso es lo principal, que es importante conocer cómo funciona el cuerpo y cómo reacciona, cómo se desarrollan enfermedades, sí. Por ejemplo, recientemente leí una cosa que me interesó muchísimo. En el libro del Dr. Henry Wright, él comenta que cuando hay una serie de niveles de toxicidad en el cuerpo, las membranas celulares se ven afectadas, especialmente en áreas específicas. Y lo que hace el cuerpo es ponerse en un estado de actividad de producción celular, lo que llaman mitosis, la división celular, para suplir esas células que están siendo atacadas. De algún modo, el cuerpo trata de solventar los problemas a su modo. Por ejemplo, las alergias tienen que ver con la expulsión de un tóxico. Son un mecanismo de inflamación por medio del cual el cuerpo trata de aislar y expulsar ciertos tóxicos también. Y la cuestión no es que el cuerpo esté reaccionando a cierto alimento, que indirectamente sí lo hace, pero el problema es que el cuerpo no puede gestionar ciertos niveles de toxicidad porque hay un alto índice de estrés, en forma de miedo, ansiedad, acusación interna, rencor, odio, intranquilidad, inseguridad. Todo eso pone al cuerpo en un estado de indefensión. Entonces lo que hay que hacer es eliminar esas emociones negativas, disolverlas, comprendiendo, pero también accionando una energía más elevada en nosotros. Por eso me gustaría daros una clave que a mí me ha ayudado muchísimo. Hace ya muchos años conocí algo parecido, pero el modo en que yo lo practico es un tanto distinto a como la gente suele hablar de esto. Yo lo aprendí del maestro, en realidad, es el que me lo ha enseñado. Y recuerda en parte
a lo que algunos llaman hoy Ho'oponopono, que es una práctica que viene de Hawái y que fue popularizada por el Dr. Lem. Combina sabiduría hawaiana y cristiana y consiste en practicar diariamente, repetidamente, pues una serie de actitudes. Te amo, gracias, te perdono, lo siento. Y digamos que hay personas que han hallado paz y cierta sanación practicando esto. Yo lo conocí hace ya muchos años cuando un compañero de trabajo interno me lo comentó. Y por aquel entonces no le di demasiada importancia, aunque bueno, veía que eso también está en otras enseñanzas. Hasta que descubrí más a fondo cómo estas actitudes se relacionan en la enseñanza del maestro. En primer lugar, él decía, amaos unos a otros como yo os he amado. Amad incluso a quienes os insultan o os persiguen, cosa que no todo el mundo entiende, porque parece una contradicción, pero en realidad es porque en general la gente no entiende que el sol no elige sobre quién brillar. Entonces la cuestión no es a quién amas, tú ama y haz lo que quieras. Eso también lo dijo un sabio de la antigüedad. Y lo importante es esa actitud que se dirige incluso hacia los que nos están haciendo daño, porque el amor es la mejor defensa. Hasta ahora el odio no ha conseguido nada, eso lo dijo incluso el despierto, el Buda. Pero algunos se piensan que amar implica, pues, amar solo a quienes nos aman. Pero como dijo el maestro, ¿qué valor tiene eso, no? Si solo amamos a quienes nos aman, pues eso no es amor consciente. En cierto modo el amor es incondicional, pero como también he dicho a veces, el amor es condicional, porque exige la disolución del mayor obstáculo, que es el orgullo. Eso es una condición, la más fuerte que hay, probablemente, porque si hay orgullo no puede haber amor. Luego la gratitud también es importante, y el perdón, hay que perdonar 70 veces 7, como le dijo el maestro a Pedro. Pero hay que hacerlo de un modo sistemático y además específico. No podemos hacer esto de manera genérica porque disminuimos la capacidad sanadora que tiene. Por eso, en el transcurso de mi proceso de autodescubrimiento, lo que hice fue dirigirme, en primer lugar, a mi maestro interno. Mi maestro interno, que es el espíritu de vida que se me ha donado y que crece dentro de mí como mi naturaleza más elevada, mi yo real, con su verdadera conciencia y voluntad. Es lo que el maestro decía, el espíritu de la verdad. Yo os enviaré a un nuevo ayudante, el Espíritu Santo, incluso el espíritu de verdad, porque es una adición. Si él hablaba de un nuevo Espíritu Santo es porque había uno que venía antes, que era pues esa acción de la energía femenina de compasión, de amor, pero que no necesariamente llevaba una comprensión. En cambio, lo que nos han donado ahora, desde que vino el Maestro hace 2000 años, es la posibilidad de desarrollar en nosotros esa mente divina, que es nuestro Maestro. Y nosotros somos también maestros cuando estamos conectados a esa mente. Somos el cuerpo maestro, por así decirlo. Y el amor lo dirijo en primer lugar hacia ese maestro que es el bendito en uno mismo. Por tanto digo, te amo, gracias por ayudarme, por apoyarme, por estar ahí, por guiarme con tus intuiciones y tus pistas. Sé que nunca me he abandonado, nunca se me ha ocurrido pensar que me haya abandonado. Desde muy pequeño he sentido esa presencia. Pero también practico el reconocimiento de mis propias faltas. Mi parte humana pues tiene faltas. Y mi parte más divina, por así decirlo, no siempre está despierta. O, mejor dicho, no siempre está a la altura.
porque despierta en realidad sí que está, pero está enterrada. Y lo que hago es decir, siento no haber estado a la altura, no haber podido escucharte, comprenderte. Y también perdono a todos aquellos que me han insultado, vejado, despreciado, a todos aquellos que me han dado de lado. Desde muy pequeñito sentí una herida muy grande por gente que me hizo mucho daño, gente que me dio de lado. Y eso desarrolló como una especie de coraza, de actitud distante. Me hizo una persona no solo introvertida, sino también muy fría, aparentemente, solo externamente, porque internamente sí que tengo un corazón sensible y soy bastante empático, por cierto. Soy lo que en la tradición norteamericana indígena llaman un hayoka, alguien que refleja a las personas. Todo aquel que se aproxima a mí se va a ver a sí mismo. Y todo aquel que me odia o ve algo negativo en mí es porque se está viendo a sí mismo. Yo me hice consciente de esto como parte del don de vida que he traído. Y lo reconozco no como algo de lo que presumir, sino como parte de mi misión en la vida, que es ayudar a las personas a verse a sí mismas y crecer. Y en ese sentido me di cuenta de que es mejor desarrollar esta actitud de perdón que convertirme pues en alguien resentido o un acusador, porque no está en mí la potestad de juzgar. Juzgar en el sentido de discernir, sí, pero yo no tengo que condenar a nadie. Hay quienes se condenan a sí mismos haciendo lo que hacen y diciendo lo que dicen. Entonces, perdono, es decir, dono a mi alrededor. Per es la periferia y dono viene de donar, que es manifestar ese do fundamental de amor. Así lo entendí. Ahora, esto también lo podemos hacer con respecto a nuestro personaje humano, a nuestro alma humana. Porque uno de los sentimientos que más daño nos hacen es el sentirnos no amados, no aceptados. Por tanto, abrázate a ti mismo, abraza a ese niño herido y di te amo. Te amo y además gracias por permitirme ser una expresión en ti. Siento no haber estado lo suficientemente lúcido o presente para poder ayudarte. Y te disculpo, te perdono por las cosas que hayas podido hacer, los atracones de comida que te hayas podido dar generando desbalances. Te perdono por las locuras que hayas podido hacer en estado de ansiedad, de desesperación. Te perdono por todo eso. Y además te abrazo para que seas parte de mí. Esto inmediatamente va a generar un bienestar. Porque estáis actuando no solo desde una subpersonalidad que os puede ayudar, lo que yo llamo el mayordomo subdelegado, que es la esfera mental donde comenzamos a darnos cuenta de la verdad, pero no podemos decir que estemos realmente en un yo más elevado, en un estado de conciencia más elevado. En realidad este perdón y este amor viene de nuestro mayordomo. El mayordomo subdelegado es Or y el mayordomo principal es Tiferet. Cuando entramos en esta armonía interna, tenemos misericordia, pero también la capacidad de salir con fuerza, con determinación, que es Geburah. Entonces nos armonizamos en el medio, en nuestro centro, que es Tiferet, la belleza. Reconocemos que hay una belleza en nosotros, porque podemos amar, podemos sentir compasión y abrazarnos internamente. Abrazar ese alma humana que tiene que ser salvada, integrada, purificada. Para ello es verdad que tenemos que rechazar sus impulsos egoístas, el orgullo. Pero bueno, esa es la condición principal. Luego hay otra parte que es la incondicionalidad. Te amo independientemente de lo que hayas hecho. Luego también podemos practicar eso hacia otros, hacia alguien que nos haya ofendido. Yo suelo hacerlo
genéricamente, pero también con personas que en algún momento determinado pues, nos han herido. Y simplemente pues siento amor. Gracias por permitirme abrir el corazón, por permitirme verme a mí mismo. Siento no haber manifestado toda mi luz. Siento haber comunicado cosas que a lo mejor se interpretan de un modo erróneo. Porque muchas veces los malentendidos es lo que genera el odio. No es que las personas sean malas, es que pues hay un estado de incomprensión, de cerrazón, y todo se vuelve un caos a partir de ahí, de esa ignorancia generalizada que nos afecta a todos. Y luego, en cuarto lugar, pues, te disculpo, te perdono. No sabéis el tremendo poder que tiene todo esto. O a lo mejor sí lo sabéis, pero no lo comprendéis, no lo habéis experimentado. Así que os animo a hacerlo. Porque todo esto, aparte de que va a sanar vuestro alma, va a generar una serie de sustancias muy importantes en vuestro organismo. Una de ellas es la oxitocina, que es la hormona del sentirse amado, lo que los bebés experimentan cuando están en el pecho con la mamá, o cuando estamos en familia, acogidos. El sentido de acogimiento, de ser amados. Luego está la serotonina, la hormona del bienestar, que se segrega sobre todo en los intestinos. Y luego la dopamina, que es una hormona de motivación. De hecho, se ha descubierto que las personas que pierden la memoria, que comienzan a sufrir de Alzheimer, de demencia, tienen muy bajos niveles de dopamina. Y es porque han perdido la motivación por vivir. Entonces, lo más importante es descubrirnos, darnos cuenta de que nuestro corazón es infinito, que hay una capacidad de comprensión muy profunda que tiene que crecer en nosotros, y que eso mismo nos hace agentes de la expresión divina. Por tanto, ni siquiera los acusadores pueden acusarnos, porque quien manifiesta la verdadera vida divina aquí, digamos que es como alguien que ya no tiene transgresión. Por eso yo veo muy peligroso el asumir pecados, como se suele decir en la religión en general, el ser un infiel, como dicen en el Islam. Porque digamos que quien dice soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador, al final acaba siendo un pecador todos los días de su vida, porque lo practica a diario. Entonces, el maestro dijo, apártate de tu alma, niega tu alma. Entonces, si tú niegas tu alma, no puedes decir soy un pecador. Tú tomas tu cruz, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, y digamos que te desapegas de lo negativo y reconoces que tu verdadero ser es un alma pura, un alma divina, que tiene también un espíritu limpio, puro, que puede manifestar esa visión clara y esa voluntad de amor, de abrirse. Desde ahí es de donde comenzamos a experimentar la verdadera sanación. A partir de entonces, nuestro cuerpo eleva la inmunidad y cosas que antes nos hacían daño, pues dejan de hacernos tanto daño. No quiere decir que podamos comer cualquier cosa. Evidentemente, si tenemos una lesión interna, hay cosas que son inflamatorias y nos van a hacer daño. De esto he hablado en el otro canal, Vital en Armonía. Tenéis más pistas ahí. Yo no soy de los que defienden el comer lo que sea. No, la alimentación también hay que cuidarla. Que sea lo menos mucosa posible. Disminuir los cereales, por ejemplo. Comer poco pan. Comer poca proteína animal, no mucha, porque eso inflama. Hay personas que tienen que cuidar eso mucho porque tienen daños en el organismo. Servidor, el primero. A mí me dieron un golpazo hace muchos años y yo intuyo que parte de esa zona pues se infectó y de ahí me vienen algunos problemas.
En cada persona es distinto. Yo, por ejemplo, comencé a padecer alergias muy fuertes y inflamaciones, pero debido a diversas infecciones internas, no utilicé medicinas porque preferí servirme del ayuno y la purificación a través de la alimentación y el trabajo espiritual para conocer este camino más a fondo. No quiere decir que no toméis medicinas, en algunos casos pueden salvar vidas, pero reconozco que hay un camino más profundo. Confío en que la humanidad va a ir descubriendo esto, tal y como lo enseñó el Maestro, porque Él nos dio las claves de sanación. Y Él decía, tu fe te ha sanado. Tu fe es confiar en esa vida y amor supremo que opera en nosotros y que puede sacarnos de cualquier estado, no solo de oscuridad almática, sino también enfermedades consideradas incurables. Y lo principal es tener una visión clara. Si tu ojo es simple, tu cuerpo se llenará de luz. Eso lo dijo el Maestro. Porque hay que tener un espíritu recto, un espíritu singular, que no acuse. De hecho, volviendo a lo que dije al comienzo de esta persona que me llamó, que me comentó que había visto a un ser oscuro que le estaba haciendo ese daño, os voy a decir una cosa que quizá no la hayáis oído. Los que han estudiado Cábala seguramente lo han oído. Pero hay una serie de acusadores, los llaman ángeles acusadores, mecatreín en hebreo, que dentro de lo que yo considero un sistema draconiano, pues se dedican a acusar a aquellos que transgreden cualquier ley y se ven con la potestad de infligir cierto castigo. Pueden incluso estar enviándote energías negativas porque has transgredido una ley. Entonces ellos se creen con potestad para hacerte eso y así generar lo que se llama teshuvá, que lo traducen como arrepentimiento, pero en realidad es una vuelta hacia la conciencia original. Y es verdad que cuando un ser de luz cruza una línea y transgrede una ley, se le imputa una acusación mayor y eso trae severidad. Y cuando digo transgredir una ley, no tiene por qué ser algo brutal de matar a alguien o robar. Puede ser dejarnos llevar por la ira, por ejemplo. Si en una discusión nos dejamos llevar por la ira, porque una persona nos ha dicho esto o lo otro, pues ahí ya nos estamos dejando llevar por la ley del odio, la ley de muerte. Estamos transgrediendo la ley del amor y vida. Y irónicamente, pues hay seres que comunican esto. Y evidentemente hay seres que se alimentan incluso de esa energía negativa y de algún modo pues nos hacen brillar con tono rojizo en el mundo astral, por así decirlo. Y eso atrae entidades. Yo entiendo que esto es como encender una luz en medio de la selva por la noche. Os podéis imaginar todo lo que se os viene encima. Pues a nivel energético también existe eso. Vibrar con odio, ansiedad, desesperación, atrae cosas. Yo las he visto, por tanto es que no tengo ni siquiera que creer ciegamente, porque las he visto. En espacios como este, por la noche, he visto sombras. Ya pueden ser parásitos, pueden ser energías desencarnadas de otros humanos que hayan sido viciosos, por ejemplo. Puede haber demonios o ángeles caídos. Eso es peor, porque estos seres tienen cierta intención y a veces es malévola. Pero en fin, eso ya es otro tema. También puede haber personas que se enfermen por la acción de estos seres. Pero como digo, eso solo son causas. Lo importante es la finalidad. ¿Para qué estás viviendo tú eso? Y por qué no, dirige tu amor hacia todo a tu alrededor. No podrán con ello. De hecho, algunas de las experiencias que yo tuve hace años
me convencieron de esto. Por ejemplo, estando en cama, sentí como ciertas entidades me sujetaban, hace ya bastantes años, y comencé a practicar la gratitud. Gracias, Padre, por permitirme expresar tu luz. Y ese amor, esa gratitud, hizo que la experiencia cesase de golpe. Así comprendí esa cita que puse de Meister Eckhart, la tenéis en el blog, donde dice que para aquel que ha comprendido, incluso los demonios que puede ver después de morir el cuerpo físico, son como mensajeros que se llevan de ti esa parte que no te corresponde. Eso es increíble, porque bueno, a mí no me puede tocar ninguna entidad oscura. Si me toca, no es a mí, toca algo que no me pertenece. Si tienes una oscuridad, pues evidentemente va a ir a la oscuridad. Y a lo mejor te hace un favor, comiéndosela, ¿no? Es como los pececillos estos que se arremolinan en torno a los piececillos en estanques y te comen la piel muerta. Pues esto es parecido. Pero también te pueden hacer mucho daño si te identificas con sus energías. Te pueden causar mucho dolor y una enfermedad bastante grave. Por eso, cuando sintáis rencor, odio, ira, nerviosismo, inseguridad, todo esto identificarlo bien y cultivar esos 4 pasos. El amor, te amo, gracias. Siento no haber estado a la altura en toda circunstancia y perdono, porque esa es la cualidad del hijo de Adán, el Ben Adán, que es la manifestación expresada por el maestro. Cuando el maestro dijo que el hijo de Adán tiene la capacidad de perdonar los pecados, los fariseos se le echaron encima. Y es porque no entendían lo que se había contado. Y es que el verbo divino, la emanación divina, se iba a hacer carne y se hizo carne. El logos se hizo carne. Por tanto, se convirtió en un ego humano con capacidad de perdonar a sus congéneres. Esta es la gran desvelación que quería comentar en este vídeo porque es la esencia. Y no creáis que es algo de un hombre hace 2000 años. No, no, no. El hijo de Adán está en vosotros, porque él lo dijo. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, en los últimos días será levantado el hijo de Adán en vosotros. Por tanto, los que tenéis que comenzar a perdonar, donar a vuestro alrededor, sois vosotros. No pidáis misericordia y perdón como hacen los piadosos, porque los primeros que tenemos que soltar somos nosotros. Si no perdonáis, vuestro Padre que está en el cielo tampoco os perdonará, eso lo dijo el maestro. Esto lo comenté el otro día cuando me preguntó Marilu acerca de la oración. En el Padre Nuestro se dice: perdona nuestras deudas en la medida en que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay muchos que en cierto modo se han endeudado con nosotros porque nos han ofendido, pero nosotros podemos soltar, podemos dejar de sentir ese rencor, que es lo que nos enferma. De hecho, hay una palabra hebrea que es sartán, significa cáncer. Incluso el signo cáncer se llama sartán, pero se puede leer sertina, que significa soltar el rencor. Es decir, la propia palabra cáncer contiene en sí misma la clave de sanación para esa enfermedad. De hecho, el otro día leyendo el libro del doctor Henry Wright, A More Excellent Way, una manera más excelente, está traducido al castellano, vi un testimonio que me sorprendió. Y bueno, me vais a permitir que continúe en casa, circunstancias de la vida. Y como iba diciendo, en ese libro encontré un testimonio bastante sorprendente. Hay muchos, pero uno de ellos es el de una mujer que tenía cáncer de mama. Y bueno, en su búsqueda por una solución, ella encontró
los testimonios del doctor Henry Wright, quien pone en relación los estados de enfermedad autoinmune con ciertas transgresiones y también espíritus familiares, y pone énfasis en la sanación del espíritu y el alma, sobre todo, para que haya una sanación de cuerpo. Y bueno, ella comenzó a admitir que había tenido mucho rencor hacia una mujer en particular, y durante muchos años pues ese odio se enquistó, y cuando se dio cuenta de que esa emoción tan negativa estaba operando detrás de lo que ella tenía, pues comenzó a soltar, comenzó a perdonar, le pidió disculpas personalmente a la mujer por la cual sentía mucho rencor, le perdonó lo que tuviese que perdonar y admitió que había ciertas creencias que ella tenía que luego no eran así, y poco a poco, digamos que fue soltando, fue un proceso intenso, y el caso es que el cáncer de mama desapareció y ella no recibió quimioterapia ni ningún otro tratamiento médico conocido, y el tumor desapareció. Claro, esto hace a muchos pensar que la solución está en las emociones, en el alma, pero hay más. El espíritu también está operando. Una visión torcida no solo es simplemente una visión mental, psicológica, no. Hay algo en el inconsciente, una intención, una visión profunda que nos puede hacer mucho daño. Y cuando esa puerta del espíritu está cerrada, pues no puede haber una sanación mayor, que es lo que hace el espíritu de vida, el Espíritu Santo, como lo queramos llamar, que es lo que produce sanaciones consideradas milagrosas. De hecho, doy testimonio que todo esto es cierto, porque a lo largo de toda mi existencia en esta vida he experimentado casos en mi propio padecer sorprendentes. Ya contaré algunos con detalle, pero para remitirme al caso grave de salud que yo experimenté hace años, cuando entré en un estado de inflamación sistémica donde no podía comer prácticamente nada porque todo me sentaba mal, donde tenía todo el cuerpo lleno de sarpullidos, de llagas. Yo evidentemente al principio probé con la alimentación, y sí que es verdad que con una alimentación donde suprimía lo que me sentaba mal, pues mejoraba, pero claro, era una alimentación tan estricta, pues no podía tomar ni almidones, ni proteínas animales, nada que me sentase mal, solo pues, verduras sin almidón y alguna frutita poca, y ensaladas, pero claro, con eso pues la aceleración es muy grande, es una depuración demasiado rápida. Y al cabo del tiempo, encontré otro modo un poco más inteligente de comer, pero lo que más me ayudó a comenzar a sanar fue no solo la práctica de la cual os he hablado, sino también la comprensión de ciertas verdades que me hacían experimentar un estado de dicha, un placer muy intenso a nivel espiritual. Y yo notaba ocasiones en las cuales, a pesar de haber tenido mucha tensión en mi piel, los que habéis experimentado alergias lo sabéis, es una sensación horrorosa, todo el cuerpo te escuece, te pica, a veces incluso con llagas muy dolorosas y sangrantes. Pues tras conocer ciertas verdades, notaba como una energía fina que me recorría todo el cuerpo y el picor desaparecía. Al día siguiente a lo mejor me levantaba con menor inflamación y menor reacción cutánea. Entonces, claro, yo comencé a comprender que eso era la acción que llamaban del Espíritu Santo. Y comencé a indagar mucho más a fondo para poder desencadenar esto a voluntad, porque una cosa es que una inteligencia mayor venga a nosotros y nos sane por misericordia, y otra es que nosotros, de motu propio, accionemos esto, y esta es la clave. Porque no solo tenemos que accionar la parte femenina, que se da a veces de manera pasiva, incluso cuando alguien con capacidad sanadora pues nos impone las manos, puede transmitir cierta energía sanadora,
Pero esto es aún mayor cuando activamos a ese Espíritu Santo de polaridad masculina, que es la mente que discierne, la que suelta ciertos rencores, la que perdona, la que va a la raíz de ciertos problemas. Y fue entonces cuando comencé a experimentar sanaciones concretas. Por ejemplo, una de las cosas que yo experimentaba eran llagas sangrantes al meterme pan en la boca. Con solo meterme un trocito de pan, a los segundos ya experimentaba llagas sangrantes en mi boca, se me inflaba la lengua. Y cuando comencé a soltar ciertas emociones de miedo, de rencor, de rabia, esas reacciones desaparecieron. Yo ahora puedo tomar pan. Lo que pasa es que no tomo tanto como antes, por diversas razones. Porque es un alimento muy coproductor que lo utilizo para saciar nada más, pero no todos los días. Y lo mismo con muchos otros alimentos que yo tomaba antes. Sí que es verdad que hay alimentos como por ejemplo los lácteos. Hoy muchas personas son intolerantes porque el intestino no está preparado para digerir eso cuando se ha destruido la flora por alguna razón. Puede haber alguna infección. Y en mi caso no solo desarrollé intolerancia, sino también alergia. Es decir, el marcador de antígeno te dice, cuidado con eso. Y te lía una que vamos. Entonces, sí que es verdad que yo puedo tomar queso y no pasa nada en ese momento. No me tienen que llevar al hospital ni ponerme ninguna inyección para que pues no me dé un shock anafiláctico, pero si yo continúo tomando lácteos durante varios días, pues vuelvo a tener reacciones, lo cual quiere decir que hay algo en el cuerpo que perdura. Puede ser un daño físico. Por ejemplo, los que tengáis diabetes, seguramente, pues, si es tipo 1, haya células dañadas que no producen insulina. Entonces, claro, si no hay insulina, no hay conversión del azúcar. No entra a la célula. Entonces el azúcar queda suelto. ¿Quiere decir que eso es incurable? No. Es curable, se puede curar. Pero hay algo que hay que ver. Es un proceso de sanación y nos está enseñando algo. Tenemos que preguntarnos para qué estoy experimentando esto. Entonces, no es que el espíritu de vida no quiera sanarnos. Es que a lo mejor en nosotros hay algo todavía que está impidiendo esa sanación. Entonces, debemos abrirnos, pedir comprensión, como decía en el vídeo donde me preguntaba estas cosas Marilú, y esa comprensión va a ir llegando poco a poco porque las respuestas se nos van a presentar en bandeja. Pedid y se os dará. Y doy testimonio, doy fe de que esto es así. Se ha producido muchas veces en mi caso, a veces con sanaciones increíbles, y hoy en día pues la sanación continúa. Cuando el daño ha sido muy grande, pues a veces la recuperación es gradual, pero desde luego uno está mucho mejor que estaba. De hecho, yo ahora, por ejemplo, no solo he aprendido a comer más inteligentemente, no tengo tanto hambre como antes, he ganado peso, he ganado fuerza, he ganado vitalidad, mucha más que la que yo tenía antes de estar enfermo, de ponerme enfermo durante ese periodo. Por tanto, ahora doy gracias por haber aprendido tanto. Para mí fue un infierno, pero me ayudó a recuperar algo que había perdido. Con la mala alimentación, con emociones negativas, estrés, sentimiento de no ser amado, de no ser aceptado, depresión, todo eso es inmunodepresión. Baja las defensas. Entonces, cualquier cosa, cualquier circunstancia, gana el control y te pone enfermo. Pueden ser virus, parásitos, hongos, la propia mucosidad se acumula, inflama los órganos. En fin, es un conjunto de causas que se pueden solventar de manera rápida cuando nosotros abordamos el tema por el lado del alma y del espíritu, que es lo que os he querido transmitir hoy. Y bueno, espero que os haya sido de ayuda. Ya sabéis que hay otro canal donde doy un poco más de pistas acerca de la alimentación, se llama Vital en Armonía. Explicaré más en ese canal porque hay claves que
son importantes para conocer ciertas aproximaciones de medicina y de autoconocimiento. Pero bueno, aquí por ahora lo dejo. No quiero hacer el vídeo más largo. Ya continuaré si os interesa el tema. Decidme qué os ha parecido. Y nada, espero que podáis recibir toda la luz de sanación posible. Y por ahora sigamos soltando nudos en la tierra para que puedan soltarse los nudos en el cielo y poder así expresar el amor primordial, la vida no fragmentada, la conciencia que perdona y la serenidad dichosa, infinita y sanadora.